Resumen del libro Primera de Reyes, parte número 1. La sucesión de Salomón, capítulos 1 al 2. Introducción. El libro de Primera de Reyes abre con el ocaso del reinado de David, el monarca que consolidó el reino de Israel y lo llevó a una era de expansión y estabilidad. Sin embargo, en sus últimos días, su avanzada edad y debilitada condición generan incertidumbre en torno a su sucesión. Aunque Dios había determinado que Salomón sería su heredero, la ausencia de una proclamación formal lleva a la ambición de otros miembros de la familia real, lo que desencadena una lucha por el poder. En este contexto, Adonías, uno de los hijos de David, se aprovecha de la situación, con el respaldo de figuras influyentes como Joab, comandante del ejército, y Abiatar, sumo sacerdote, intenta autoproclamarse rey. Sin embargo, Dios interviene a través del profeta Natán y la reina Betsabé, quienes recuerdan a David su promesa de entregar el trono a Salomón. En respuesta, David actúa rápidamente para reafirmar la voluntad divina, ordenando la unción pública de Salomón como su sucesor legítimo. A medida que David se acerca al final de su vida, ofrece a Salomón sus últimas palabras de consejo, instándolo a gobernar con sabiduría, justicia y temor de Dios. Además, le advierte sobre ciertos personajes que podrían desestabilizar su reinado y le encomienda que tome medidas para garantizar la seguridad del trono. Tras la muerte de David, Salomón asume el poder con determinación, eliminando cualquier amenaza potencial y asegurando la estabilidad de su reinado. Estos primeros capítulos de Primera de Reyes no solo marcan la transición del gobierno, sino que también establecen el tono para lo que vendrá. Salomón, guiado por la providencia divina, inicia su mandato con decisiones firmes que consolidan su posición. Su ascenso al trono representa el cumplimiento del plan de Dios y el inicio de una era de esplendor para Israel, en la que la sabiduría y la justicia serán los pilares de su reinado. Capítulo 1. La conspiración de Adonías y la coronación de Salomón. El reinado de David llega a su fin, y su avanzada edad lo ha dejado débil y frágil, lo que genera incertidumbre en la corte sobre quién será su sucesor. A pesar de que Dios había elegido a Salomón para reinar después de David, la falta de una proclamación oficial permite que la ambición de otros hijos de David emerja. En este contexto, Adonías, hijo de David y hermano de Absalón, ve la oportunidad perfecta para tomar el trono. Adonías era un hombre apuesto y de gran carisma, lo que le había granjeado seguidores dentro del reino. Convencido de que tenía el derecho de gobernar, organiza una conspiración para proclamarse rey sin la autorización de David. Para ello, consigue el apoyo de Joab, comandante del ejército, y Abiatar, sumo sacerdote, ambos figuras clave en la estructura de poder de Israel. Con su respaldo, organiza un gran banquete en En Rogel, al que invita a príncipes, oficiales y otros hombres influyentes, buscando afianzar su autoridad ante el pueblo. Sin embargo, excluye a aquellos leales a David y a Salomón, como Sadoc, otro sacerdote, Natán, profeta, y Benaía, jefe de la Guardia Real, lo que evidencia sus intenciones de apoderarse del trono a espaldas del rey. El profeta Natán, fiel a la voluntad de Dios y conocedor de la promesa de David a Salomón, percibe el peligro que representa Adonías. Inmediatamente, idea un plan para alertar al rey y asegurar que su voluntad se cumpla. Acude a Betsabé, la madre de Salomón, y la insta a presentarse ante David para recordarle su juramento de que su hijo gobernaría Israel. Siguiendo el consejo de Natán, Betsabé entra en la recámara de David, donde el anciano monarca es atendido por Abisag, una joven sunamita que lo cuidaba en su vejez. Con respeto y urgencia, Betsabé le informa sobre la conspiración de Adonías y le ruega que ratifique públicamente la sucesión de Salomón, pues de no hacerlo, tanto ella como su hijo correrían peligro una vez Adonías consolidara su poder. Poco después, Natán entra en la presencia de David y confirma el relato de Betsabé, agregando que Adonías ya se ha autoproclamado rey y que está celebrando con sus seguidores, lo que podría derivar en una crisis si no se actúa de inmediato. Al escuchar esto, David, a pesar de su debilidad, se muestra decidido y reafirma que Salomón será su sucesor. Ordena que su hijo sea llevado a Gión, donde el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán públicamente como el nuevo rey de Israel. La proclamación de Salomón es un evento grandioso. Montado en la mula real de David, es escoltado por los hombres más fieles del reino. Sadoc toma el cuerno de aceite sagrado y unge a Salomón, mientras el pueblo estalla en vítores, música y júbilo, proclamando su nombre y celebrando su ascenso.
El sonido de las trompetas resuena en toda Jerusalén, anunciando que un nuevo rey ha sido elegido. Al enterarse de lo ocurrido, Adonías y sus seguidores entran en pánico. Su intento de usurpación ha fracasado, y ahora teme por su vida. En un acto desesperado, corre al altar del tabernáculo, aferrándose a los cuernos del altar en señal de súplica, una práctica que otorgaba refugio a quienes pedían misericordia. Salomón, mostrando prudencia y clemencia, decide perdonar a Adonías, pero le advierte que su vida dependerá de su comportamiento futuro. Si demuestra lealtad, vivirá; si conspira nuevamente, morirá. Este capítulo establece el tono para el reinado de Salomón, destacando la intervención de Dios en su ascenso al trono. La conspiración de Adonías es frustrada gracias a la acción rápida de Natán y Betsabé, y la autoridad de Salomón queda ratificada no solo por David, sino por la aprobación popular. Sin embargo, la amenaza de los opositores aún persiste, lo que deja entrever que Salomón deberá actuar con firmeza para consolidar su gobierno. Capítulo 2. Las últimas instrucciones de David y la consolidación de Salomón. Consciente de que su muerte está cerca, el rey David reúne a Salomón para darle sus últimas instrucciones. En un momento solemne, el anciano monarca insta a su hijo a ser fuerte y valiente, y a seguir los caminos del Señor. Le recuerda que el éxito de su reinado dependerá de su obediencia a los estatutos y mandamientos de Dios. David recalca la promesa divina de que su descendencia se mantendrá en el trono de Israel siempre y cuando sean fieles al Señor. Sin embargo, sus palabras no solo contienen exhortaciones espirituales, sino también advertencias políticas y militares. David le señala a Salomón quiénes han sido sus aliados y quienes representan un peligro para su reinado. Entre ellos, menciona a Joab, el poderoso comandante del ejército, quien en el pasado asesinó a Abner y a Amasa injustamente, derramando sangre en tiempos de paz. También le habla de Simei, un hombre que maldijo a David cuando huía de Jerusalén durante la rebelión de Absalón, aunque más tarde le pidió perdón. David deja claro que Salomón deberá usar su sabiduría para lidiar con estas amenazas y consolidar su gobierno. Tras la muerte de David, Salomón comienza a tomar decisiones firmes para asegurar su trono. La conspiración de Adonías y su ejecución. A pesar de haber sido perdonado tras su intento de usurpación, Adonías aún ambiciona el poder. Creyendo que puede ganarse el favor de Salomón mediante un acto aparentemente inofensivo, le pide a Betsabé, la madre del rey, que interceda por él. Su petición: casarse con Abisag la sunamita, la joven que había cuidado a David en su vejez. A simple vista, esta solicitud podría parecer trivial, pero en la cultura de la época, tomar como esposa a una concubina real era una forma de reclamar el trono. Al darse cuenta de la verdadera intención de Adonías, Salomón ve esto como una amenaza directa a su autoridad. Enfurecido por la traición, ordena la inmediata ejecución de su hermano, marcando así su primer acto decisivo como monarca. La destitución y exilio de Abiatar. Abiatar, el sumo sacerdote, fue uno de los principales aliados de Adonías en su fallido intento de usurpación. Aunque no es condenado a muerte, Salomón considera que no puede seguir ocupando un cargo de tanta importancia. Por ello, lo destituye y lo exilia a Anatot, su ciudad natal. Este evento no es solo una decisión política, sino también el cumplimiento de una antigua profecía. En tiempos de Samuel, Dios había anunciado que la casa de Elí, antecesor de Abiatar, perdería el sacerdocio debido a la corrupción de sus hijos. Con la expulsión de Abiatar, la línea sacerdotal de Elí llega a su fin, y el sacerdocio queda en manos de la familia de Sadoc, cumpliéndose así la palabra del Señor. La ejecución de Joab. Uno de los hombres más poderosos y peligrosos que quedaban en el reino era Joab, el comandante del ejército de David. A lo largo de su carrera, Joab había sido leal, pero también sanguinario y ambicioso. Había desobedecido órdenes reales y cometido asesinatos políticos, como la muerte de Abner y Amasa, dos líderes militares clave. Al enterarse de la ejecución de Adonías y el exilio de Abiatar, Joab sabe que su destino está sellado. Temeroso, huye al tabernáculo del Señor y se aferra a los cuernos del altar, buscando protección divina. Sin embargo, esta vez su estrategia no funciona. Salomón ordena a Benaía, su nuevo jefe militar, que lo ejecute allí mismo. Con la muerte de Joab, Salomón elimina a un enemigo formidable y nombra a Benaía como su nuevo comandante, estableciendo así un control más seguro sobre el ejército.
la prueba y ejecución de Simei. El último en la lista de adversarios de Salomón es Simei, el hombre que maldijo a David durante su exilio, aunque luego se retractó. En lugar de matarlo de inmediato, Salomón le da una última oportunidad. Le ordena que permanezca en Jerusalén bajo arresto domiciliario, con la advertencia de que si alguna vez sale de la ciudad, será condenado a muerte. Por un tiempo, Simei obedece, pero 3 años después, decide dejar Jerusalén para ir a recuperar unos esclavos que habían huido. Al enterarse de su desobediencia, Salomón lo manda llamar y le recuerda su promesa. Finalmente, ordena su ejecución, poniendo fin a cualquier posible levantamiento en su contra. La consolidación del reinado de Salomón. Con estas decisiones, Salomón elimina a todos los enemigos potenciales de su reino. Ha demostrado que, aunque joven, es firme, sabio y capaz de gobernar con autoridad. Ahora, el trono de Israel está asegurado bajo su mando, y su reinado se encamina hacia una era de estabilidad y prosperidad. Este capítulo marca el fin de una era con la muerte de David y el inicio del reinado de Salomón, quien establece las bases de su gobierno mediante la justicia y la determinación. Su siguiente gran desafío será consolidar su relación con Dios y gobernar con sabiduría, algo que se verá en los siguientes capítulos. Conclusión. Los primeros 2 capítulos de Primera de Reyes presentan una transición de poder llena de desafíos y tensiones, en la que la voluntad de Dios prevalece sobre las ambiciones humanas. A pesar de la conspiración de Adonías, quien intentó usurpar el trono con el respaldo de figuras influyentes como Joab y Abiatar, los planes divinos no pueden ser frustrados. Natán y Betsabé desempeñan un papel clave al recordar a David su promesa, lo que lleva a la rápida proclamación de Salomón como el legítimo heredero. Sin embargo, la consolidación del reinado de Salomón no se logra sin medidas firmes. El joven monarca, actuando con determinación y prudencia, elimina a aquellos que representan una amenaza para la estabilidad del reino. La ejecución de Adonías y Joab, la destitución de Abiatar, y la muerte de Simei no solo refuerzan su autoridad, sino que también garantizan un gobierno libre de conspiraciones y lealtades divididas. Estos eventos subrayan la soberanía de Dios en la historia de Israel, mostrando cómo, incluso en medio de la ambición y la lucha por el poder, Él cumple su propósito. Además, destacan la importancia de la obediencia, la justicia y la sabiduría en el liderazgo, cualidades esenciales para el éxito de cualquier gobernante. Con su trono asegurado y su autoridad establecida, Salomón está ahora listo para comenzar una de las eras más notables en la historia de Israel, marcada por prosperidad, sabiduría y la construcción del templo del Señor. Lo que sigue en su reinado revelará si mantiene su compromiso con Dios y cómo manejará los desafíos que vendrán.